El grupo Gallup reportó que el 41% de la población de los Estados Unidos asiste por lo menos una vez al mes a la iglesia. ¿Qué tiene que ver esta estadística? ¿Será que la gente se ha acostumbrado a solamente ir a un edificio? De este tema tendremos una gran conversación aquí en el podcast Somos Iglesia. Saludos a toda nuestra audiencia y bienvenidos a este nuevo podcast llamado Somos Iglesia. Te saluda el pastor Abdiel del Toro y quiero invitarte a que seas parte de estas conversaciones que vamos a estar teniendo en este podcast. Vamos a estar hablando de evangelio, vamos a estar hablando de discipulado, vamos a estar hablando de misión, vamos a estar hablando de iglesia, modelos de iglesia, de liderazgo, de servicio. El propósito de estas conversaciones es poder enriquecernos, definir mejor algunos conceptos y poder crecer en el conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros seamos como iglesia. Vamos a tener invitados espectaculares todos los episodios y para el comienzo de nuestro primer episodio tengo el privilegio de tener no solamente a mi compañero, sino un amigo, una persona a la cual aprecio muchísimo, al pastor y doctor Henry Barrios. Henry, ¿cómo te encuentras en este día? Todo bien, y después de esa introducción que dijiste que ibas a tener invitados espectaculares, me siento mejor. Me siento espectacular. No, estamos comenzando con el pie derecho. La realidad es que, Henry, todos estos temas de los cuales vamos a estar hablando en el podcast, tenemos algo en común tú y yo, y es que estos temas nos apasionan a nosotros. Y realmente, más allá de apasionarnos, nos fascina poder compartirlos también con otras personas. Y el podcast se titula Somos Iglesia, y yo quisiera que pudiéramos comenzar con este primer episodio definiendo justamente qué es iglesia y que pudiéramos tal vez definir o contrastar si es que hay alguna diferencia entre esta idea de ir a la iglesia, asistir a un culto, a un edificio, a un programa, o ser la iglesia. Porque he escuchado muchas personas que dicen, no vayas a la iglesia, sé la iglesia. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué representa esa declaración? Así que esa es la conversación que vamos a tener hoy. Usted no se lo puede perder. Recuerde que puede compartir todas estas conversaciones, todos estos podcasts con sus amigos, con gente de la iglesia, para que pueda también ser de bendición. Así que, Henry, ¿qué te parece si comenzamos por lo más básico? ¿Cómo pudiéramos definir nosotros qué es la iglesia? Okay. Es interesante porque el título se llama Somos Iglesia, es como una aseveración, es una afirmación. Ajá. Después de escuchar esto vamos a terminar pensando, ¿somos iglesia? O sea, porque finalmente tenemos una serie de conceptos en la cabeza que nos confunden y que puede ser que estamos pensando que somos iglesia y no somos iglesia. Se nos mezclan las ideas. O sea, porque definimos, las palabras tienen un significado. Uh-huh. Ese significado es, a veces se dice el significado sincrónico, es en un momento determinado qué significa la palabra. Uh-huh. Y después tenés el significado diacrónico. Dia es a través del cronos, o sea, a través del tiempo, qué significa la palabra. Y quizás la palabra no significa lo mismo hoy que lo que significaba cuando Jesús dijo por primera vez, voy a construir una iglesia. La definición puede ir mutando, cambiando. Puede ir mutando. Entonces, al ir mutando va también perdiendo el sentido y el significado primario de lo que la Biblia, yo estoy leyendo la Biblia y la palabra iglesia y lo estoy interpretando en base a lo que pienso hoy que es iglesia y no necesariamente lo que Jesús o la Biblia decía lo que es iglesia, ¿no? Que nuestra definición hoy, 2000 años después de lo que Jesús dijo, está cargada con unos cambios y cosmovisiones que nos hacen ver eso de forma diferente. Y de acuerdo al contexto de la conversación, significa una cosa, significa otra. Por ejemplo, vos decís, la iglesia de Dios, tenés un concepto universal. Y uno piensa en todo el cristianismo, por así decirlo. Inclusive hay una denominación que se llama Iglesia de Dios. Claro. Entonces ahí viene un segundo concepto, porque yo digo, bueno, la Iglesia de Dios, no en el punto de vista denominacional, sino en el punto de vista general. Son todos los creyentes en el mundo universales,
de lo que siguen a Jesús en cualquier denominación. Y eso es un concepto que puedo tener yo cuando digo la palabra iglesia. Después viene el concepto más particular. La iglesia es una denominación particular. Y ya le damos el término iglesia, está definido por un cuerpo estructurado. Ya lo limitamos. Lo limitamos a una cuestión, a una denominación que tiene una estructura determinada, con una administración determinada, con un pensamiento determinado, y todas esas denominaciones creen que son la iglesia. Entonces ya decimos, entonces el que está dentro de una denominación específica dice la iglesia, y ya no piensa en todos los creyentes, piensa en ellos. La iglesia somos nosotros, los demás no son iglesias, somos nosotros. Después tenés el concepto de iglesia como estructura, vamos a seguir con personas, ¿no? Universal, denominacional. Después decís, yo pertenezco a una iglesia que es local. O sea, ya no importa tanto a qué denominación perteneces, no importa tanto el concepto universal, sino que yo creo que la iglesia es el lugar donde van todos mis amigos. Sí, mi comunidad. Mi comunidad, donde me reúno, como, canto, voy, etc. Y a eso le llamo iglesia. Donde han estado mis padres, donde yo me crié. Donde mis padres, donde me crié. Y no me importa tantos que creen, que no creen, sino que es un concepto localista, por así decirlo. Y finalmente está la estructura. El edificio, donde yo digo la palabra iglesia. Por ejemplo, vos me hiciste la pregunta, cuando vamos a la iglesia, somos, o sea, y entonces me dijiste en el sentido de estructura y edificio, y después para ver si somos iglesia en la estructura espiritual. O sea, hay una estructura que es de construcción material y una estructura de construcción espiritual. Son dos cosas distintas. Y yo creo que sí, me encanta esto y por dónde estamos avanzando. Volviendo a este último concepto de estructura, me parece que es exageradamente común que la gente asocie el concepto de iglesia con un edificio. Porque es muy natural que la gente dice, este fin de semana voy para la iglesia. Pero voy para la iglesia representa que voy a un lugar, voy a una dirección, voy a un edificio y el programa que está pasando ahí dentro de ese edificio. Se ha convertido en algo muy común el asociar iglesia con estructura, pero lo que tú estás mencionando es que esa definición es más grande y lo que la Biblia nos dice es mucho más amplio todavía. Y es otra cosa inclusive, es otra cosa. Justamente cuando, por ejemplo, un individuo que dice voy a la iglesia sabe que se va a encontrar con su grupo de amigos que ya está pensando también en una cuestión que es local. Pero si es de una denominación particular, lo están enmarcando en esa, o sea, todas esas definiciones de iglesia se usan indistintamente. Y no necesariamente quizás es lo que Jesús quiso decir cuando dijo voy a hacer la iglesia. Entonces, háblame un poquito de eso. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, particularmente a Pedro, le dijo sobre esta piedra voy a edificar la iglesia, que es la primera gran mención de Jesús de la iglesia. ¿Qué Jesús tenía en mente? ¿Qué nos dice el texto acerca de eso? Primero, la gente que lo estaba escuchando cuando decían la palabra iglesia, no tenía una connotación religiosa. ¿Ok? No tenía una connotación. La iglesia era una asamblea, una congregación. Es más, en el Antiguo Testamento la palabra cajal, que significa, cuando uno la ve, no vamos a mencionar todos los versículos, pero es traducido cajal como congregación o como asamblea. Eso cuando se toma del hebreo, se lo toma y se lo traduce a la Septuaginta, la palabra pasa a ser iglesia. ¿Qué es iglesia? Es una palabrita que está formada por dos. Compuesta. Compuesta, una palabra compuesta, gracias. Eclesia. De ec, en el español viene la palabra ex. O sea, cuando yo digo expresidente, es un individuo que salió de ser presidente para hacer otra cosa. Entonces, cuando yo digo ex, significa que hay un movimiento. Sí, es hacia afuera. Es un movimiento hacia afuera. Estoy acá y voy hacia afuera. Eclesia viene de un verbo que es en griego llamar. O sea, que es llamados a salir afuera. Eso es lo que representa la palabra en griego de iglesia. Eclesia es salir, los llamados a salir. Son convocados a salir hacia afuera. Afuera era generalmente cuando se decía vamos a la iglesia, es porque había una convocación, ya sea política, social,
para poder definir ciertas cuestiones o a ciertos asuntos específicos sociales. Ese era el uso de la palabra. Ese era el uso de la palabra. Cuando Jesús la menciona a los discípulos asociaban con eso. O sea, es una convocación a salir a un lugar específico para definir ciertas cuestiones. Jesús tomó algo conocido y ahora lo transforma. Ahora le da una connotación totalmente distinta. Qué interesante. Le da una connotación totalmente distinta. Entonces, porque cuando Pedro le dice, están en el asunto ¿y tú qué dicen? Que tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, eso es fundacional. Está diciendo, tú eres Dios. Tú eres el enviado para salvar. La declaración de Pedro hacia Jesús. Es una declaración. Entonces dice, Pedro, tú no te lo reveló sangre ni carne. Gracias. Yo te necesito, Adiel, para que me... Sino que el Espíritu. Y entonces le dije, yo te voy a decir algo. Sobre esto, yo voy a edificar mi iglesia. Y ni las puertas del infierno, ni las puertas de la muerte van a poder contra ella. Wow. Entonces, fíjense que acá Jesús está rompiendo con una estructura de pensamiento y está mostrándole a ellos que él está llamando a gente, convocándolos a algo distinto a partir de la declaración de que Jesús era el Hijo de Dios que vino a salvar. Jesús está diciendo, yo voy a crear una asamblea, una congregación de gente llamada para tener propósito, para ser enviados. Exacto. Y hay 2 o 3 cosas que son vitales acá, que son vitales, que no tenemos que perderlas para ver si somos iglesia. Primero, un sentido de pertenencia. No dice voy a fundar la iglesia. No dice voy a fundar una iglesia. Dice, sobre esto yo fundé mi iglesia. Pues Jesús es muy específico aquí. Es específico. El único. Él es el dueño. Y lo que voy a decir, Abdiel, puede chocar. Yo le pido a los que están escuchando que abran su mente, escuchen y después lo piensen. El único que sabe realmente quién es su iglesia es Dios. Porque es el único que sabe si estamos basados en la declaración, si yo estoy aceptando que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a salvar. Por eso Él es el Salvador. El único que puede salvar es Él. El único que puede ser, y dice la Biblia, Él sabe quiénes son suyos. Y eso tiene también otra implicación bien interesante. El hecho de que Él es el dueño, Él es el que llama, eso nos dice a nosotros también que no solamente la iglesia no nos pertenece, que el que está en la misión de traer gente a su iglesia es Dios mismo. Porque cuando yo salgo y soy convocado, yo ahora paso a pertenecer a Dios y la misión de Dios es mi propia misión. Todos los convocados han sido convocados por Dios. Han sido convocados en Cristo. En Cristo. Es llamados a salir fuera. Estaban en un lugar y ahora son llamados a salir fuera en Cristo. En Cristo. Y a participar de un reino que es el reino de Dios. Entonces, eso es vital. Y entonces, cada vez que Dios sabe quién es la iglesia, pero yo puedo hacerme la pregunta si estoy en estas condiciones, si soy iglesia o no soy iglesia. Porque si yo no he sido llamado, yo no he salido de un lugar para pasar a otro, para tener la misión de Dios y seguir con la misión de Dios, entonces yo puedo estar, en los términos actuales, asistiendo a la iglesia, perteneciendo localmente a un grupo que dice ser iglesia, puedo estar perteneciendo a una denominación que dice ser la iglesia. Oyendo a un edificio y no ser iglesia. Interesante. Y no ser iglesia. Interesante que esto me parece también, Henry, que rompe esa percepción de que a veces la iglesia es de nosotros. Y esa percepción produce un exclusivismo que hace también daño. Pero entonces, porque lo que tú estás mencionando es que Jesús es el dueño de la iglesia, sí. Él es el que está a cargo, Él es el que la dirige, Él es el que llama los que llegan a la iglesia. Eso nos debe dar a nosotros un sentido, número uno, de agradecimiento,
Número 2, un sentido de humildad y un sentido de cooperación, porque aquí la obra es de Él y esto es de Él y nosotros lo que hacemos es ayudarlo porque Él también nos llamó a nosotros. Y de una pertenencia en Cristo, porque entonces inmediatamente dice, sobre esta roca edificaré. O sea, y este concepto es vital, Abdiel. Si Jesús no es el fundamento de todo lo que hace la iglesia, no es la iglesia. Wow. No es la iglesia. O sea, si Jesús... Vamos a repetir eso. Si Jesús no es el fundamento de todo lo que se hace, dice, se proclama en lo que se dice ser iglesia, si no lo es Jesús, no es la iglesia. No es la iglesia. Vamos a hablar un poquito más de eso. Quiero que profundicemos aquí. Porque algunas personas pueden pensar y decir, no, sí, nuestra iglesia cree en Jesús. Pero una cosa es que nuestra iglesia cree en Jesús y otra cosa es que en teoría y en la práctica Jesús sea el fundamento de la vida de los creyentes, de esa comunidad, de esa iglesia. Habla un poquito más acerca de eso. Generalmente cuando justamente estamos hablando y yo le digo a todos los que están escuchando, quiero que abran su cabecita porque este es un concepto que lo puso Jesús, por algo lo puso en la Biblia, es esta base, no se puede cambiar la base. Si no hay esa base, no es la iglesia. Ahora, nosotros generalmente cuando definimos iglesia, la definimos en características humanas y en base a conceptos de quién soy yo, no de quién es Jesús. ¿Ok? Entonces, todo lo que definimos para que sea iglesia, le digo, no, la iglesia de Dios es así y así como yo. Entonces yo trato de meterme dentro de la iglesia. Dejen que Dios si Dios los llamó, están adentro. Y quédense tranquilos porque si Dios los llamó, están ahí. Ahora, todo lo que piensan, todo lo que hacen, todo lo que dicen es en base a Jesús. Si no es en base a Jesús, se tergiversa todo. Yo puedo tener una verdad bíblica y no voy a poner ejemplos para que nadie se sienta, no sé quién es, pero puedo tener una verdad, una doctrina. Un concepto doctrinal. Un concepto doctrinal. Y ese concepto doctrinal, no, en vez de llevarme a Jesús, profundizar en Jesús y no está basado en Jesús, me lleva a que yo sea un individuo más orgulloso del concepto doctrinal que del Jesús que debería sustentar el concepto, yo ya no pertenezco a la iglesia de Dios. Yo estoy dando lo que se llama un falso testimonio. Sí. Es más la iglesia mía que la iglesia de Jesús. Es la iglesia mía. Dios se adapta a mí y yo no a Dios. Entonces, por poner un ejemplo, y yo sé que tal vez no quisiste poner el ejemplo, pero por ser un poquito más práctico, más preciso, vamos a poner que alguien cree en concepto doctrinal de la mayordomía cristiana. Y que hay que devolver el diezmo. Perfecto. Y yo creo en eso. Lo que tú estás diciendo es que si yo saco a Jesús de ese concepto de mayordomía cristiana, se diluye o se desvirtúa el concepto de mayordomía. Cuando, por ejemplo, si el concepto es meramente dar el diezmo no me hace ser iglesia. Ahora, cuando yo tengo el concepto de que yo pertenezco a Dios en Cristo y todo lo que soy es de Dios, el concepto de mayordomía cambia totalmente. Cambia totalmente porque yo no estoy diciendo esta es una doctrina, el diezmo hay que darlo porque dice la Biblia el 10%. No, sino que yo estoy en un concepto donde yo pertenezco a Dios, porque Dios me llamó de las tinieblas a la luz y me siento que pertenezco a algo. Yo soy de Dios y todo lo que tengo es de Dios. Mis talentos, mi tiempo, lo que sea, todo es de Dios. Entonces, en ese concepto, hablando acerca de eso, una persona que ha sacado a Jesús, que Jesús no es el centro, no es la roca, no es el fundamento, toma este concepto y puede estar cumpliendo con el diezmo, puede estar devolviendo el diezmo, pero piensa que eso es lo que Dios pide y ya lo cumplí. Claro. Por otra parte, el que tiene esa experiencia, está fundado en Jesús, conoce a Jesús, se da cuenta que el diezmo no es lo más que tiene que darle a Dios, sino es lo menos que le da a Dios y a partir de ahí sigo dándole todo lo que Dios me pida. Yo doy todo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para darle todo, para que Dios pueda
la obra de Dios y la iglesia de Dios prospere, yo me doy todo. Me doy todo. Y lo reconozco, por supuesto, con el diezmo. Mi gratitud va a través de ofrendas, pero también van mis dones, todo. Porque yo ahora Mi tiempo, todo. estoy agradecido a ese Jesús que me dio todo para que yo pase de la muerte a la vida. O sea, esa cuestión es fundamental. Porque vos fíjate, y terminando con lo que Jesús dijo, la iglesia le pertenece a Dios. Está fundada en Él. Está fundada en Él. Él es el que te convoca. Él es el que te saca. Él es el que te llama de un lado hacia el otro. Todo es en base a Jesús, porque sobre esa roca es donde está. Jesús es lo que le da sentido a todo. La iglesia es de Él. Él es el que nos llama y Él es el que le da fundamento y estabilidad. Y dice lo que dice, que la iglesia es una iglesia con vida, que la muerte no puede con ella. Por lo tanto, no puede haber iglesia muerta que se está muriendo. O sea, si una iglesia se está muriendo, no es de Dios. Y eso es duro, lo que estamos hablando. Es durísimo, porque, o sea, ya sea, si yo hablo de la congregación, si yo hablo del edificio, si yo hablo de lo que sea, yo no puedo, cada vez es más, vamos a decir, esa congregación, lo que sea, se va muriendo, ahí no está Dios, porque Dios es vida. Está faltando Jesús. Está faltando Jesús. Algo falla, y generalmente cuando se muere es porque no está Jesús. Y es interesante porque Jesús dijo, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces hay un elemento de que cuando Jesús es exaltado, es levantado, naturalmente Jesús va a atraer a la gente, porque Jesús es el que los llama. Jesús. Exacto. Entonces puede ser que tal vez algunas personas estén ahora pensando, bueno, yo pensaba que simple y sencillamente lo que estaba mal en mi iglesia era que los programas eran muy aburridos o que el horario no era el que le gustaba a la gente, pero probablemente esto nos está haciendo pensar de que lo que nos está haciendo falta es un poco más de Jesús. Exacto. O sea, no es llenar templos de personas, es llenar personas de Jesús. Wow. O sea, cuando vamos a decir que yo tenga el concepto de ir al templo, pero yo voy al templo a llenarme de Jesús, ¿ok? No para hacer un número más dentro del templo. Wow, qué interesante. Entonces nosotros hoy tenemos una cantidad de gente que va a la iglesia y sale de la misma forma de lo que fue. Porque si vamos a hablar el concepto de ir a la iglesia como templo o ir a la iglesia como una cuestión local, entonces, el problema es que entonces que cuando se desvirtúa lo que estamos hablando, cuando perdemos de perspectiva que Jesús es el que nos llama, Él es el que funda la iglesia, la establece sobre Él le da vida a la iglesia y la convierte desde el día 1 en una iglesia viva, porque ni la muerte va a poder con ella, inclusive, y la declaración de Jesús es precedida por la declaración de Pedro que dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Está hablando de un Dios vivo. Entonces, lo que estamos hablando es que cuando eso se pierde de perspectiva, la iglesia puede llegar a convertirse solamente en un programa donde la medida de éxito es cuánta gente llega al edificio y no necesariamente cuánta gente está siendo llena de Jesús y cuánta gente está siendo enviada o cuánta gente está siendo llamada por Cristo. Y ya no es iglesia. Ya no es la iglesia de Dios. Tiene el nombre de iglesia, pero está muerta. Ahí ya no es la iglesia de Jesús. Está muerta. Wow. Ya no es la iglesia. Entonces, eso tiene otra connotación terrible, que es cuando yo digo que soy iglesia y estoy muerto, o digo que soy iglesia y estoy muriendo, estoy dando un falso testimonio de quién es Dios. Una mala representación. Entonces yo confundo a aquel que no es iglesia. Entonces, por eso puede haber gente que dice, si esa es la religión de esa gente, yo no quiero nada que ver con eso. Por eso hay hijos que dicen, si esto lo que me muestran mis padres es... En la casa. Yo no quiero esto. Wow. Porque ellos no son felices. ¿Para qué voy a estar yo en algo, yendo a un lugar, o perteneciendo a algo, o perteneciendo a una denominación, que dicen que son la iglesia, que dicen que son esto, que dicen... pero no son felices. Conocí un muchacho y me gustaría que agarraras de esto y nos explicaras un poquito más. Pero justamente con esto que estás mencionando, es que conocí un muchacho que me estaba contando de su historia y creció en la iglesia. Su papá era un gran predicador y predicaba, iba y en la iglesia enseñaba, un apologético.
defendiendo la verdad. Así me lo describía el muchacho. Me dice, pero eso pasaba en la iglesia, en el edificio, pero en la casa se vivía otra realidad. En la casa era violento, era agresivo, era ausente. Y me dice, y en un momento dado yo dije, la iglesia es una hipocresía. Entonces yo no quiero eso. Y él se salió de la iglesia por mucho tiempo. Después, cuando me está contando la historia, estaba dando esos pasos de volver a reencontrarse con Jesús. Henry, ¿será que cuando tenemos esa desconexión de vida con Cristo, no solamente nosotros estamos haciendo una mala representación de Dios, sino que podemos estar nosotros, y lo que voy a decir es una palabra difícil, pero podemos estar lastimando a otras personas para que se acerquen a Jesús? Pero sin duda. Porque si yo ostento y digo que soy algo que no corresponde con lo que Dios dijo que es, yo estoy, es más, voy a decir algo que es más fuerte todavía. Yo soy, en vez de cristiano, anticristiano. Si Jesús no es el centro, no es la iglesia, no es de Jesús, no es la vida. No hay vida. No hay vida, no hay vida. Entonces, eso es, dice, no hay peor tragedia que ver edificios, o templos, construcciones materiales, llenos de gente que tienen sus almas vacías de Jesús. Wow. Pues yo tengo la construcción material, donde digo que voy, y digo, ahí tengo la gente, mis amigos, hago esto, lo demás. Pero si eso está vacío de Jesús, es una tragedia. Wow. Es una tragedia. Es una tragedia. Leía un autor que decía que las 3 medidas de éxito que generalmente se conocen en muchas iglesias no son las más saludables, pero es lo que la gente se ha acostumbrado a. Él dice que la gente mide éxito de una iglesia por cuán grande es el edificio, cuánta gente asiste los fines de semana y cuánto dinero ponen esas personas. Y cuando él mencionó eso, me llamó mucho la atención porque comencé a analizarlo y me di cuenta que esto es una gran verdad en muchísimas iglesias. Porque cuando comencé a pensar, analicé y dije, caramba, pero es que la mayor parte del tiempo que el liderazgo de esa iglesia lo está invirtiendo en el edificio, en el programa para que la gente venga y en dinero. Entonces se nos diluyen las conversaciones, las juntas de iglesia, hablando de edificios, hablando de los programas para la gente y hablando del dinero y cómo se va a utilizar y lo que sobra y lo que falta y lo que no hay. Cuando realmente sí, todas esas cosas son necesarias, todas esas cosas son importantes, todas esas cosas tienen un rol, pero la razón por la cual la iglesia existe es llenar a la gente de Jesús, es ser instrumentos colaboradores con la misión de ese Jesús que está llamando a la gente a que sean parte de su iglesia. Fíjate, Abdiel, con el ejemplo que estás poniendo, para esa junta, para esa iglesia, lo importante no es Jesús, sino quiénes son ellos. ¿Cómo hago yo para perpetuarnos nosotros como comunidad, como denominación o como lo que sea? O no incomodarnos. O hacer algo para seguir estando en el momento, en el lugar donde estamos, con la gente que estamos, etcétera. O seguir controlando. Y seguir controlando. Y por supuesto, tenemos cierta misión de buscar que otros lleguen, etcétera, pero la esencia no es Jesús, es sino quién somos nosotros. Entonces se va tergiversando. La iglesia son personas, no son edificios, no son instituciones, pero tampoco son discípulos aislados. La iglesia es una comunidad religiosa que interactúa con dinámicas establecidas por Dios para compartir el evangelio de Dios al mundo. Wow, eso está muy poderoso. ¿Querés que lo repita? Repítelo porque yo necesito con mi letrita que las personas que están viéndonos en esta hora puedan volver a escuchar esto, porque esto para mí es fundamental. Si esto no está claro, se nos desvirtúa todo lo demás. Las iglesias son personas, no son edificios, no son instituciones, pero tampoco son discípulos aislados. Porque cuando Dios me llama a seguirlo. Eso es discipulado. Y me llama a vivir en comunidad. Y que seguramente lo vas a hablar en otros podcasts a eso de discipulado. Sí, ya vamos a hablar. Ese es el tercer episodio. Exacto. Entonces no son discípulos aislados. La iglesia es una comunidad religiosa que interactúa con dinámicas establecidas por Dios
para impactar al mundo con el Evangelio. Wow. Ahora bien, y te voy a decir algo que tiene que ver con el Apocalipsis. El Apocalipsis comienza la revelación de Jesús, hablándole a lo que se llaman 7 iglesias. 7 iglesias. Ya en ese momento el concepto de iglesia era un montón de gente que se convocaba en el nombre de Jesús, pero no necesariamente estaban compartiendo a Jesús. Entonces Dios les habla a las 7. Le da 7 mensajes. Le da 7 mensajes. Ahora, ese mensaje uno lo puede decir que era local, porque principalmente era local al principio, te podía hacer la historia de la Iglesia Universal, como puede ser un estado espiritual donde yo puedo estar. O sea, podemos tomarlo de esas 3 formas. Ahora, Dios dice, para que sigan siendo, tiene un reproche, generalmente una amonestación y una promesa. Él no deja a aquellos que dicen que son iglesia, pero que no lo son. Porque adentro tienen a Jezabel, la doctrina esta, esto, lo más acá, han perdido el primer amor, etc. Tiene un montón de cosas, dice, pero Dios está siempre dándole un mensaje para que vuelvan al concepto original de ser iglesia. Está presente y les hace un llamado siempre. Y les hace un llamado siempre para volver a lo primigenio, a que Jesús sea el centro de todo. Wow. A que Jesús esté ahí, que Dios sea el motivo principal, que Dios sea el que los saca y los lleva, que Dios sea el fundamento, sea Jesús y que la vida de Jesús se manifieste ahí. Qué poderoso está. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios, a veces, cuando desde que funda su iglesia, por así decirlo, los hombres toman esa y lo transforman en denominaciones, en esto, en lo demás acá, en lo demás allá, y ahora Dios tiene que no solamente luchar con el mundo, sino con su propia iglesia, los que dicen que son iglesia, para que sean realmente iglesia, para que el mundo sea iluminado y puedan salvar al mundo. Qué grande es la misión de Dios por nosotros. Es terrible, terrible. Es eso lo que... Entonces, ahora, cuando Dios me saca, cuando yo pertenezco a la iglesia de Dios, de paso no estoy para juzgar quién pertenece y quién no, porque yo no sé quién está por el corazón y quién no. Dios me saca, Jesús es el fundamento de todo y tengo vida. Yo empiezo a participar del movimiento de la iglesia, que es ir. De la misión, del propósito. Ir a ser discípulo. Me seréis testigos. O sea, predicás por testimonio, no por doctrina. El testimonio es ser testigo de un hecho vivencial, una relación que le da sentido a ser iglesia. La misión y la mejor forma de cumplir el propósito de evangelizar y de hacer discípulos es a partir del testimonio, de esa experiencia que yo tengo con Dios, que puedo compartir con otros lo que estoy viviendo y lo que me está pasando y lo que Dios está haciendo en mí. Soy testigo de Jesús. Soy testigo de Jesús. Eso es Hechos 1:8. Exactamente. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y entonces empiezo a entender lo que Jesús dice, que vamos a estar unidos, no uniformes, unidos. No es que todos comen igual, que todos se visten igual, que todos piensan igual. No, todos estamos unidos en Jesús y todos colaboramos y participamos para que otros conozcan lo que Dios me dio a mí, no doctrinalmente, sino en mi experiencia personal salvífica, que me da paz, felicidad, gozo, paciencia, humildad, etc. Yo digo, wow, esto es extraordinario, yo tengo que compartirlo. Entonces, es una dinámica donde yo no estoy yendo a la iglesia, yo soy iglesia constantemente. Todo el tiempo. Y cuando voy a un edificio a congregarme con los otros, ¿es para qué? Para alabar a ese Dios que todos nosotros y para poder fortalecernos en la misión y para poder motivarnos y ayudarnos los unos a los otros. Porque finalmente, cuando nosotros vamos viendo el Nuevo Testamento, dice que es un cuerpo espiritual donde uno tiene una cosa, el otro tiene otra cosa, el otro, pero todo es para edificar en Jesús. Wow. Hasta que lleguemos al conocimiento perfecto, dice, de Jesús. O sea, no, esa es la función. Y ahí yo empiezo a darme cuenta que soy iglesia. Y ahora, yo, por ejemplo, puedo asistir a una congregación que se está muriendo, pero yo soy iglesia, yo voy a poner vida ahí. Henry, no sé si estoy yo claro. quiero, no, y lo que estás diciendo es tremendo, esto es tremendo, y solamente quiero recapitular algo de todo eso que estás mencionando, tal vez ponerlo en una frase para a mí me funciona para poder entenderlo mejor. Lo que tú estás mencionando con esto que acabas de decir es que la iglesia no es el lugar,
El lugar es parte, pero no es. La iglesia no solamente es el programa o todo lo demás, sino que la iglesia es una experiencia, porque en mi relación con Dios, Dios me llamó, yo vivo con Él, en la medida que yo vivo con Él, yo doy testimonio de Él, yo estoy viviendo la experiencia de ser iglesia. Y ser iglesia no solamente es la experiencia, sino es el proceso de yo como discípulo que aprendo a seguir a Jesús. Ahora me invierto como discípulo en otras personas, me dedico a otras personas, ayudo a otras personas me ayudan a mí. Así que la iglesia se vive en una experiencia con Dios y con el prójimo y se vive en un proceso de madurez, de crecimiento y de compartir la invitación de Jesús. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia en todos los lugares donde estoy. Y sí me congrego con otros que están en mi misma situación, para motivarme, ayudarnos, compartirnos y organizarnos para que sea más efectivo el testimonio. Porque cuando yo testifico con la vida, testifico en mi congregación y con la congregación, testifico con el edificio, testifico con la liturgia, testifico con los eventos, testifico con las reuniones y testifico en todo lugar donde la iglesia está, hay testimonio. Porque la iglesia no existe para defender denominaciones, no existen para defender estructuras, no existen para defender creencias, sino para mostrar en todo lo que hace quien posee la iglesia, que es Jesús. Wow. O sea, para eso existimos, para eso somos iglesia. Uh-huh. Entonces, lo demás toma sentido a partir de que esto esté claro. Exactamente. Lo demás toma, porque justamente, y ahí volvemos a lo que estamos hablando al principio. El edificio es necesario o es útil, es muy útil el edificio. Se puede convertir en un centro de bendición para la comunidad, para congregar personas, para ayudarlos a crecer en Jesús, para inspirarlo, para equiparlo. Es útil el edificio. El programa es útil, sí, porque el programa puede ser ese primer paso para que alguien pueda comenzar a crecer en Jesús, o puede ser un segundo paso para que las personas puedan continuar madurando. La denominación, organizarse, es claro que es una bendición, pero eso, sin la esencia, pierde sentido. Si yo creo, porque en el proceso de que todas esas cosas me puedan ayudar a llevar a Jesús, todo es iglesia. Uh-huh. Ahora, si yo o todos esos elementos pasan a ser un fin en sí mismo, ahí se pierde la iglesia. Porque la esencia está en Jesús. Es Jesús, es vida. Ahí está. No es estructuras, no son denominaciones, no son organizaciones. Ahora, todo eso sirve si está conectado Jesús. Está conectado a Jesús y si transmite vida. Henry, la iglesia son personas llenas de Jesús que atestiguan al mundo quién es Jesús. Gloria a Dios. ¿Okay? Gloria a Dios. Te voy a poner un ejemplo final, personal. Y esto yo lo veo como un proceso, porque yo no reniego de nada de lo que Dios fue, porque Dios te va llevando. Yo crecí dentro de una estructura que decía, bueno, la iglesia, vamos a la iglesia, somos la iglesia, la estructura tradicional. Es la iglesia de Dios, porque tenemos esto y esto. Entonces yo me sentía perteneciente a una iglesia local, me sentía perteneciente a una denominación uh-huh. que me parecía que era, pero no había vivido todavía la experiencia de ser iglesia. Yo era institucional, por así decirlo. Cuando yo, inclusive iba a la iglesia, pero yo a la iglesia iba para echar el sermón, la escuela sabática y me iba a mi casa. Era consumir. Era consumir y era parte de una forma de vida. Era una estructura de vida. Era una forma de vida. Cuando realmente empecé a entender este concepto, mi vida cambió. Mi vida cambió. Porque yo necesitaba todos los días alimentarme para saber quién era Dios y quién era Jesús en mi vida. Ahora, cuando iba descubriendo eso, no podía dejar de compartirlo en la universidad, que no era de la iglesia la universidad. Uh-huh. No podía dejar de compartirlo ahí. No podía dejar de compartirlo en la congregación donde estaba. Y entonces todo el mundo, cuando empezamos a investigar y ver y darnos cuenta que ser iglesia es mucho más trascendente que ir a la iglesia, que pertenecer a una denominación, etc., empezamos a expandirnos. Comenzó a ocurrir un revivamiento. Un revivamiento y empezó a venir gente y que no nos juntábamos solamente en un edificio, nos juntábamos en las casas, nos juntábamos a comer el domingo, nos juntábamos el lunes, juntábamos para jugar al fútbol, pero como con un sentido y con todo
Yo sabía que tenía una misión hasta con el que jugaba el fútbol conmigo. O sea, cambia. Ser iglesia no es, y vuelvo a repetir, la institución, no es el templo, no es una iglesia. Ser iglesia es llevar a Jesús en todo lugar, en todo momento. Y eso trae vida. Ahora, cuando muchos están viviendo eso y estamos congregados, vamos a congregarnos para adorar, alabar, agradecer, pero para motivarnos a seguir. Y la vida de Dios se manifiesta. Ahí es que somos iglesia. Ahí somos iglesia. Henry, gracias. Gracias por esta conversación, gracias por el tiempo. Espero que a todos los amigos que están conectados, que esto haya sido de bendición. Para mí ha sido muy enriquecedora esta conversación y espero que para ustedes también lo haya sido. Recuerda que puedes compartirla. Puedes compartir este podcast, esta conversación, mándala a través de mensaje de texto, compártela en tus redes sociales, a través de un WhatsApp, para que otros amigos puedan ser bendecidos, así como tú has sido bendecido. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Será hasta el próximo episodio y recuerda que nosotros somos iglesia.